Muy buenos días, como cada viernes, un gusto estar aquí para hablar de nosotros, los seres humanos. Exactamente, el día de hoy vamos a estar hablando de la ansiedad en los adolescentes y jóvenes, cómo esto se presenta, qué es esto exactamente y digamos por qué razones esto se genera, ya que quizás para el adulto común, esto no es, digamos, no tiene mucho sentido para muchos adultos, como tú le hablas de que ansiedad y que un muchacho tan joven teniendo de que ansiedad, que sí, que qué problema que tú tienes. Sí, porque Ese lo, esto es algo como de los adultos. tú no tienes, pero tú tienes un Creemos. muchacho, eso, a mí me han dicho eso, a mí me han dicho eso, Javier. Tú tienes un muchacho que me ven como pensativo de que, dime, ¿no le pudiste comprar comida al muchacho? ¿Por qué tú estás preocupado? ¿Tú no tienes problemas, David? Y yo como que, ok, está bien, yo no tengo los problemas que tú pudieras tener, porque todavía no tengo hijos, pero, por Dios, Cada eh, quien. digamos que cada vivencia es válida. Cada vivencia de cada ser humano es válida. Entonces es algo necesario, pero hablando del tema de la ansiedad en general, tenemos que tener en cuenta, digamos, lo primero, que la ansiedad no es algo malo. La ansiedad no es algo malo. La ansiedad es un mecanismo de defensa que ha desarrollado el ser humano de manera evolutiva para las situaciones de peligro. O sea, el ser humano tiene una capacidad de sentir que algo está yendo mal y que debe de prepararse para luchar o huir. Y esa capacidad es la ansiedad. Pero eso viene desde la época prehistórica, desde cuando se nos hablaba de ese hombre cavernícola que tenía que sobrevivir ante un mundo inhóspito, ante fieras que podían querer comérselo, ante eso. O sea, y todavía esos miedos, a pesar de los años y siglos que hemos vivido como seres humanos, parecerían como que se han camuflajeado, pero siguen siendo como esos mismos temores que se vinculan a la supervivencia. Por ahí mismo vamos. No tenemos un, digamos, no tenemos un jabalí o no tenemos un tigre de dientes de sable o cualquier animal, digamos, prehistórico, pero sin embargo, nuestro cerebro entiende que Que está siempre la, como, que está previo a que peligro. la hipoteca que tú no has pagado se parece a un tigre de dientes de sable. O que la tarjeta que tú no has pagado se parece a un jabalí que te va a matar. O sea, tan simple como eso. Y por eso la gente cuando llega a una esquina oscura y no hay luz, siempre dice como ese temor, me va a pasar algo. Y eso. Entonces, la ansiedad lo que hace es que activa los mecanismos necesarios para nosotros sobrevivir. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, o también desactiva otros que no son necesarios, porque también hay que tener eso en cuenta. Cuando uno se encuentra en un momento de ansiedad, digamos que en un momento verdadero de lucha o huida, digamos que estamos en la selva y un animal nos amenaza, se supone que el cuerpo debe prepararse para luchar o huir. Eso quiere decir que se debe de producir más adrenalina, se debe de conducir más sangre a las articulaciones para que puedan reaccionar más rápido. Se van a desactivar otros mecanismos, como por ejemplo la salivación. En ese momento tú no necesitas producir saliva. Se detiene lo que es El proceso el digestivo. proceso digestivo, porque tampoco tú no necesitas digerir en ese No, no, momento. no. Tú necesitas la Y, capacidad para resolver. y parte del cerebro deja de funcionar porque además tiene que funcionar bien la vista, el oído y corre. Tú te sobreenfocas en lo que está sucediendo, tú tienes una visión de túnel, tú no ves nada más que el problema que tú tienes enfrente. Entonces, ese es el mecanismo de la ansiedad que nos ayuda a nosotros a sobrevivir. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la ansiedad no es mala. Ah, pero y cuando yo tengo ese mismo nivel de ansiedad, vamos a decir un joven, un Ujú. adolescente, en una escuela, frente a un examen, yo no veo más nada, yo no veo comida, yo no veo estudiar, yo veo nada más ese examen que toca dentro de media hora y que yo no estoy preparado. Ahora, para verlo desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que la ansiedad no se experimenta ni se siente de la misma manera para todo el mundo. Ok. Hay personas que pueden experimentar o sentir más ansiedad ante un evento u otro. ¿Por qué es esto? Bueno, está el factor genético,
está el factor propio de desarrollo, como las herramientas que tú adoptaste durante tu desarrollo, las experiencias que tú has vivido, y la ansiedad que tú experimentas no es la misma ansiedad que yo experimento. Lo que te provoca ansiedad no necesariamente me provoca a mí la misma ansiedad. Otra cosa importante es que, dependiendo de la situación, podemos tener una ansiedad leve, una ansiedad moderada o una ansiedad grave. Entonces, normalmente hay situaciones que te deben de producir un poco de ansiedad. Si tú vas a hablar frente a 500 personas, es normal que tú sientas un poquito de ansiedad, porque tú te estás poniendo en una situación en la cual, si tú sientes que si cometes un error, ¿qué podría pasar? Que se podrían burlar de ti, que tú te podrías avergonzar. Es normal que el ser humano piense en ese momento que algo malo puede pasar. Ahora, lo que es el problema es que yo no pueda salir de que eso no pueda salir de mi mente, que yo no pueda enfocarme en lo que debo enfocarme y que esto me haga sentir demasiado malestar. Entonces, ahí radica el punto. Un examen, si tú estudiaste, no debería de generarte mucha ansiedad. Si tú no estudiaste, debería de generarte un poco más. Porque tampoco ¿cómo va a resolver? O sea, si tú estudiaste, no debería de generarte mucha ansiedad. Ahora, un examen puede generar mucha ansiedad, depende de quién estamos hablando, del individuo que estamos hablando, de las herramientas que tiene, genéticamente, si hay una predisposición en su familia. Y hasta hay cosas que no podemos remontar al nacimiento de o los primeros años de vida. O sea, son muchas cosas que pueden influenciar a que un adolescente, un joven, padezca de ansiedad. Ahora, es algo común, lo que quizá puede ser que uno la padezca más grave o menos, pero es común y es totalmente normal que ante situaciones importantes tú experimentes cierto nivel de ansiedad. Pero si esa ansiedad pasa como de ese nivel que pudiera uno como decir, es como lo común. Ujú. Entonces, ¿cómo uno poder identificar como que esto como que esta como nivel de ansiedad que yo estoy viendo en este joven, en este adolescente, desde un docente que tiene a sus estudiantes y que a veces trata de ver el patrón de cada uno de ellos, o un padre que observa a su hijo? Bueno, él está ahora en exámenes, bueno, está muy tenso, son varias asignaturas, son varios exámenes diferentes, o sea, tiene una presentación, va a hacer esto, ok, pero ahora no tiene examen, no hay presentación, entonces está muy calmado, pero yo noto como que el muchacho como que está en un nivel como de tensión, de ansiedad, que le digo una cosa y como que responde saltado y... Sí, al final de cuentas hay, digamos, esas señales o esas formas en las que se presenta, esos síntomas en los que se presenta. Y al final de cuentas, todo lo que no es, digamos, todo lo que no parece estar balanceado, al final de cuentas, entonces debemos de prestar atención. Aun si tú sientes un poco de ansiedad, no quiere decir que sea bueno que tú estés sintiendo mucha ansiedad. Porque quizás hay personas que sienten ansiedad, se acostumbran a esa ansiedad y luego vienen llegando ciertas edades en las cuales comienzan a ver que ese estado ansioso les ha generado situaciones en el sistema digestivo. Puede también a nivel de su sistema nervioso sentirse muy sobrecargado y muy cansado por los niveles de ansiedad que maneja, sentir mucho estrés por esto. También en cuanto a o sea, han habido estudios que correlacionan lo que es la ansiedad con la adquisición de enfermedades, o sea, que puede debilitar las defensas del cuerpo. O sea, un sinnúmero de sistemas de nuestro cuerpo pueden verse afectados por continuamente manejar ansiedad. Entonces, debemos de tener cuidado, aún habiendo situaciones para nosotros manejar un poco de ansiedad, que no estemos manejando alto nivel de ansiedad. Entonces, hay síntomas que nosotros podemos, digamos, notar, que nos dan una señal de que una persona está experimentando ansiedad. Sin embargo, no, como le dije a sí mismo anteriormente, mi vivencia no es la tuya, ni tiene que ser igual para que tengamos la misma condición. O sea, yo tengo una imagen que en una charla que yo doy de ansiedad, que síntomas físicos hay alrededor de 30 síntomas físicos diferentes para la ansiedad. A nivel físico, tú puedes tener 30 cosas diferentes que representen ansiedad. O sea, tú puedes tener dolor en las articulaciones o puedes tener temblores en las articulaciones. Uh -huh. Puedes
Puedes tener excitación psicomotora, que es como querer mover mucho la Así hay gente que está necesidad haciendo una cosa. necesidad de siempre estarse moviendo. Puede generarse sarpullidos en la piel, puede generarse dolores estomacales, dolor de cabeza, dolor en otras partes del cuerpo, Presión alta. sudor, presión alta. Hay un sinnúmero de síntomas que se pueden observar, alrededor de 20 o 30 diferentes, que quizás si yo tengo palpitaciones, pero esta persona lo que le suda demasiado, le sudan demasiado las manos, suda demasiado en situaciones en las que se pone tenso, o le genera un tic, comienza a temblarle un ojo o una extremidad. Entonces, la presentación puede ser totalmente diferente. Y no, que la única forma de sentir ansiedad es temblar, o la única forma de sentir miedo es temblar. No, hay muchísimas formas. Incluso hay personas que no demuestran ningún síntoma físico, que todo lo que experimentan es psicoemocional, que entonces, Entonces esas personas se quedan paralizadas, no se mueven. correctamente. Entonces, no necesariamente la mucha actividad o la mucha desesperación quiere decir ansiedad. Muchas veces el no hacer es también ansiedad, porque tú puedes llegar a sentir un tal nivel de ansiedad que te detiene de hacer las cosas. Entonces el cerebro como que se bloquea y ahora no sé qué hacer. Por ejemplo, la procrastinación, que es normal en los adolescentes, en los muchachos que están en bachiller, en la universidad. La mayoría de las veces, cuando analizamos el porqué de la procrastinación, encontramos que hay una razón de ansiedad. O sea, desde que yo no sé cómo voy a organizarme y por eso me siento ansioso cuando veo lo que tengo que hacer, como no sé organizarme, no sé cómo lo voy a hacer, o el hecho de que yo no me sienta lo suficientemente capaz de hacer eso y eso me genera ansiedad, eso me genera esa duda en mis capacidades o en lo que voy a hacer y eso me va trabajando en la mente y me imposibilita de hacer las cosas. Algo tan simple como eso, como hacer una tarea correctamente. Y cuando estoy bajo presión, pues no hago nada. Correctamente. Entonces, entonces también puede ser lo contrario, que tú necesites sentir mucha ansiedad para ponerte a hacer las cosas, porque entonces hay gente que se detiene, que la ansiedad los imposibilita, pero hay otro que necesita entonces mucha ansiedad para sentir que deben hacer algo, porque se acostumbraron a ese nivel de ansiedad y si no sienten ese nivel de ansiedad, entonces no pueden hacer las cosas. Lo interesante de esto que tú conversas, Elvin, es que hay muchos patrones que vamos viendo hacerse presente en nuestros jóvenes y adolescentes. Ujú. Y muchos de ellos que lo vemos hoy en adultos se fueron forjando desde adolescentes y hoy ya son como normal. Te lo digo porque en ocasiones uno ha estado en algunos lugares trabajando con algunas personas y para esa persona accionar rápido, para esa persona tener una buena respuesta, para esa persona ejecutar una acción en un momento determinado, necesita estar bajo tensión. Mientras que otro, como mi caso, bajo tensión como que no acciono bien. Necesito estar calmado para pensar, para organizar los pensamientos, para organizar las acciones y poder hacer exactamente lo que hay que hacer. Y recuerdo yo cuando rotaba en los servicios hospitalarios, estaba como que me tocaban servicios de emergencia. Comúnmente yo cometía pocos errores, me decían los médicos, los MA, los superiores, y me decían era porque él como que no se desespera. Entonces, mientras otros están corriendo, de carita, vamos a hacer esto, yo me quedaba unos segundos. Hay que hacer algo rápido, sí, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, el paciente está en una condición de crisis, está haciendo un paro cardiorrespiratorio, está teniendo un accidente cerebrovascular, llegó con un accidente, con un trauma, con una herida comprometedora, está teniendo problemas respiratorios, tiene una obstrucción, tiene... Vamos a correrlo, a ponerle en la camilla, doblarlo por... No. ¿Qué es lo que tiene? Primero yo necesitaba saber qué es lo que tiene. Una obstrucción, ¿dónde? La tiene, no le permite respirar, sí, pero ¿a qué nivel? ¿En qué posición? ¿En qué esto? ¿Qué? Y a veces hay gente, pero ¿por qué te preguntas tanto? Es que le está pasando. Sí, pero que tengo que, para entonces saber qué voy a hacer. Entonces igualmente en los jóvenes es necesario indagar, es necesario preguntarle, porque a veces en ese estado de ansiedad se complica preguntar, porque entonces el muchacho no está como en apertura para hablar, para decir. Dime a ver, oriéntame un poquito, porque entonces para yo poder, qué sé yo, ayudarlo, para yo quizá poderle dar una idea, que lo ayude, que le oriente, que le sirva de luz, él que se encuentra como en ese túnel, que ahora no ve para los lados y nada más ve el problema y no ve soluciones, ¿cómo llegarle? Porque una de las grandes dificultades que tienen los padres y que lo dicen con sus jóvenes y adolescentes es la
dificultad de apertura para que él le hable, para que él le diga, para que él le cuente. Y entonces pueda encontrar en ese padre como esa persona cercana que puede ser el que mejor te ayude a encontrar como una solución ante eso que te está abrumando y que te está produciendo ese nivel de tensión que te está afectando en sentido general. Hey, espero que estés disfrutando de esta grabación, de mi participación en el programa El Despertar de la Mañana. Paso por aquí para recordarte que te suscribas, que le des like, si quieres comentar, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando publique otra grabación. Y si entiendes que alguien puede salir beneficiado de este contenido, que puede comprenderse a sí mismo, entonces no dudes en compartírselo. Ahora, sin más que decir, continuamos con mi respuesta a la pregunta. Eh, Verdaderamente, como ya hemos hablado anteriormente, está ese factor de que en la adolescencia los adolescentes terminan como que alejándose muchas veces de los padres. Y sí, es muchas veces difícil para el padre o la madre darse cuenta que su hijo está experimentando X situación y los padres no tienen ni siquiera idea y el hijo nunca habérselo comunicado y por qué no confía en mí para esto, yo quisiera ayudarlo, pero no necesariamente el adolescente en ese momento piensa eso, porque incluso bajo la misma ansiedad podría entonces estar pensando en qué me diría papi o qué me diría mami. Si me van a entender o no, qué me van a decir. Quizás ven ciertas actitudes y entienden que ya han decidido la forma en la que va a actuar, porque una gran parte de la ansiedad es la previsión, esa anticipación de lo que va a pasar. Entonces, como yo anticipo eso, ya yo creo que yo vi y analicé lo que X persona va a hacer en X situación. Puede Me va ser. a venir a pelear, me va a venir a reclamar, y eso es lo que yo no O no me va quiero. a validar, se va a burlar de mí o lo va a tomar al menos, entonces ¿para qué perder mi tiempo? Entonces o va a comenzar a preguntar mucho y yo no quiero que invadan mi espacio, que yo le quiero más o menos contar cómo yo me siento, pero yo no le puedo contar exactamente todo lo que sucede porque esas son mis cosas privadas. O sea, un sinnúmero de razones. Sin embargo, como ya hemos hablado anteriormente en otras ocasiones, en estas oportunidades, aquí en la radio, hemos hablado de el hecho de que el adolescente o la adolescente pueda llegar a identificarse con los padres. ¿Cómo es esto posible? Haciendo actividades que al adolescente le interesen. O sea, si yo entiendo que tú tienes, por ejemplo, un gusto parecido al mío, entonces podemos compartir, podemos entonces, digamos, de alguna forma parecernos. O sea, que a mi hijo le gusta este tipo de música. Sí, a mí también me gusta. Lo llevo a un concierto de eso. Lo llevo y compartimos. Algo que buscar, eso sería lo primero, buscar cosas en las cuales podemos compartir. Porque si no hay si la relación se ha dañado, hay que mejorarla. Bueno, Entonces, luego de esto, lo ideal sería nosotros tenemos alguien en la línea, perfecto. sí, tenemos a alguien en la línea telefónica que quiere sumarse con nosotros para compartir de su experiencia y con... Adelante, hermano, le escuchamos. Ujú. Ujú.
Sí, totalmente como dice aquí el señor. Muchas gracias por su participación. Una de las cosas más importantes cuando un adolescente nos comunica ese tipo de cosas es validar sus experiencias, validar sus emociones, más que enfocarnos en lo que ha pasado, porque al final de cuentas, como le había dicho, hay quizás experiencias o el mismo pensamiento de lo que pueda decir papi o mami que lo puede tener de hablar de ese tipo de situaciones, pero el hecho de que te entiendan cómo tú te sientes. Usted no necesariamente tiene que haber estado en la misma situación para poder entender cómo alguien se siente, entender que puede experimentar algo. Y eso es lo importante, que usted entienda lo que esa persona está experimentando, que entienda que puede sentirse de X manera en X situación. Entonces, como dice aquí el Señor, luego entonces podemos enfocarnos en lo otro. Luego ya de solucionar esto, podemos entonces enfocarnos en, mira lo que pasó, podemos evitar esto de esta manera, tú puedes hablar conmigo antes, para que, como dice, aprender de esa experiencia y entonces que las cosas no se vuelvan a repetir o que no vuelvan a suceder de una manera parecida. La otro punto que quiero también unirme contigo para aportar es el caso, Elvin, para que esto se dé, como tú me estás diciendo, que pueda el padre acercarse al hijo, que puede el hijo o la hija tener la confianza de, decir, de exponerle las razones por las cuales me encuentro en este nivel de ansiedad, qué me lo está ocasionando, qué me lo está produciendo, no es algo que se produce de hoy para mañana. O sea, para que este joven pueda tener la confianza de decirle esto al padre, tiene que haberse construido desde niño un nivel de confianza donde en más de una ocasión el niño le pase algo y sienta que decírselo a papá o decírselo a mamá, encuentro como un refugio, encuentro como una aprobación, encuentro como a veces me ha pasado en más de una ocasión y tengo que resaltarlo en el caso con mi esposa. A los niños les pasa algo y ellos van corriendo a decírselo a su mamá. Y yo a veces le digo, oh, pero ustedes a mí no me cuentan nada. Entonces, pues, sí, sí, papá, mira que me pasó esto. Pero ellos a donde fueron corriendo primero a contar, fueron donde su mamá. O sea, de alguna forma, yo he notado que ellos encuentran un nivel de cercanía y de confianza, de aprobación y de aceptación por parte de su mamá en cualquier realidad o situación que ellos hayan vivido o experimentado. Entonces, eso me dice a mí que de alguna manera la persona que tendrá que siempre ser el vehículo de acercamiento tendrá que ser ella, porque de alguna forma está ocurriendo y se está dando, y ellos apenas están muy pequeñitos, están de 8 y 9 años, 10 años. Entonces, eso que va a pasar en el joven, en el adolescente mañana, tiene que irse construyendo desde ahora, esa cercanía, eso que tú decías, esos espacios en donde para el niño sean importantes y el papá o la mamá busque la forma de acercarse para compartir, para vivir, para disfrutar, para pasar tiempo con él, para de una forma u otra no ser, como tú dices en una ocasión, el amigo de él, pero ser el papá cercano. Correcto. Es así y también es algo normal eso que tú cuentas, Javier, porque al final de cuentas, estoy seguro que no creo que tú no invalides nunca lo que ellos quizá en otro momento han experimentado, pero muchas veces el hombre es más dirigido a la solución, a lo que, a qué sacamos de esto, pero muchas veces ellos en el momento no andan en eso y pasa muchas veces también con las parejas que, te cuentan algo y tú de una vez quieres buscar la solución, pero no están buscando una solución, están buscando un apoyo emocional de Es lo parte que de pasa, ti. quizás cuando ellos me dicen algo, yo lo que les busco es cómo resolverlo. Ajá. Y no están buscando eso. Igualmente como con mi esposa me pasa eso mucho. Ella me dice algo, ella lo que quería era que yo le escuchara, no era que yo le resolviera el problema. Exactamente. Entonces, no es necesariamente malo, pero siempre es bueno hacer un balance. Entonces, se observa esa situación. Bueno, voy a ver cómo yo puedo ajustar un poco, pero al final de cuentas son perfiles que los niños necesitan ambos. Tanto el perfil de mamá, porque es común, tanto socialmente como evolutivamente es lo común en cuanto a la madre, y el perfil tuyo también, lo común en cuanto al padre. Entonces, pero volviendo ya a lo que estábamos hablando, como tú dices, no es algo que suceda de la noche a la mañana, si ya hay un patrón que se desarrolló. Entonces, cambiar la cosa, cambiar las cosas, cambiar la percepción que el adolescente tiene del padre, de cómo el padre va a reaccionar, no va a suceder de la noche a la mañana. Entonces, eso es un cambio que debe darse poco a poco.
poniendo uno mismo, confiando, contando situaciones, que, mira, tú alguna vez un día me pasó esto, si estamos juntos y solo en un momento, mira, una vez me pasó esto y O yo sea, que el me, papá le cuente historias ajá, sí, reales de algo que le ha pasado, experiencia en la que pueda para que sentirse el de qué niño diga, oye, manera. pero papá me contó una cosa Ujú, como muy de él. O sea, ujú. él, entonces, pero yo puedo también un día contarle también de lo mío. Correcto, entonces es como que se le dé ese espacio y si yo entonces lo veo, bueno, ya yo sé que está ahí, entonces déjame yo quizá ver cómo recibe esto. Para que haya reciprocidad, no necesariamente el otro tiene que dar primero, sino que yo puedo dar primero y así entonces puedo recibir. Eh, y bueno, al final de cuentas, eh, también ayudar al adolescente, digamos que una de las mayores cosas como podemos ayudar al adolescente es que, que no se tome esto como el fin del mundo, ayudarlo a salir de sus pensamientos, porque suele suceder cuando se experimenta ansiedad a esa visión de túnel, a sobreenfocarse en lo que está Ujú. sucediendo, en ese problema y no ver las cosas desde otro punto de vista, no ver las cosas desde afuera. Entonces ayudarlo a que pueda relajarse, a que pueda pensar de una mejor forma, pero siempre, como les dije anteriormente, validando lo que está experimentando. Entonces, a nivel de ayuda psicológica, también ayudarle a facilitarle esa herramienta para que pueda desarrollar las habilidades. Y bueno, en algunos casos, dependiendo la gravedad del asunto, también se refiere al departamento de psiquiatría, en el cual dependiendo la situación y dependiendo la visión del médico, entonces también se le puede ayudar. Así como hemos tratado este tema, creo que es muy importante. Creo que si desde tiempos más atrás se hubiese visto que el comportamiento, actitudes y reacciones del ser humano o de la persona adulta de 20, de 25, de 30 años, es el resultado de ese proceso que desde la niñez ha venido teniendo, de esa falta de acompañamiento, de acogida, de que alguien le dé un consejo, de que alguien lo oriente, de que alguien le acompañe, de que alguien... Y por eso lo decimos, lo que son a los adultos, sobre todo hacemos el llamado. Usted que a lo mejor es un adulto, tenga presente esto. Estamos cada uno de nosotros comprometidos con la construcción del futuro de ese joven, de esa Ujú. joven, de ese hombre, de esa mujer que va a ser mañana. Y eso es a partir de lo que hoy vamos tratando de aportarle, diciéndole, acompañándole. Yo por eso siempre diré que esa cercanía, ese acompañamiento que tuvimos mucho desde los abuelos, a los padres, busquen la forma, si usted tiene a su papá vivo, que es el abuelito de su hijo, que él pueda compartir, que tenga ese espacio de compartir, porque esos abuelos tienen esas anécdotas, con esos consejos, con esas recomendaciones, créame que a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes les va a servir de un momento determinado, sobre todo porque muchos de los padres ahora casi no tienen tiempo, bueno, los abuelos, que se lo lleva el fin de semana, ellos sacan un poquito más de tiempo para sentarse a hablar con ese niño, con ese jovencito, para identificar aquellas cositas como que ven que el muchacho tiene, como que lo veo como con ansiedad, que lo veo muy recogido, que lo veo como que no quiere hablar, que lo veo que no quiere compartir, ¿qué es lo que pasa? Y a lo mejor tiene esa calma, esa tranquilidad, esa tolerancia que a lo mejor los padres más jóvenes quizás no tenemos y necesitamos escuchar a esos abuelitos, a esos padres que nos aconsejen, que nos digan, que nos orienten. Porque, como decimos, la construcción del hombre y de la mujer que veremos dentro de 20, dentro de 25 años, es la construcción de esos hechos, de esos acontecimientos, de esas historias, de esas experiencias que hoy va experimentando y van teniendo, son las que van tejiendo lo que va a ser mañana. Entonces, si podemos colaborar y ayudar a que se tejan historias positivas, a que se tejan historias y lazos de cercanía, de confianza, entonces ese joven y sus experiencias entenderá que no es necesario todas vivirlas solo y sobrepasarlas solo, sino que también puedo consultar, puedo buscar ayuda, puedo entender que solo no lo voy a sobrepasar todo. Ujú. Correctamente. Y ya para terminar, recordemos que todos estamos viviendo una vida. O sea, todos estamos aquí en nuestra primera oportunidad que podamos recordar y es totalmente válido vivir y experimentar cosas.
en X momento. El hecho de que usted no lo haya experimentado ahora no quiere decir que no lo vaya a experimentar, y debemos de más que destruir o que invalidar al otro por lo que vive, debemos de validarlo, ayudarlo a entender esas cosas que vive y a sobrepasarlas. Entonces, como personas que ya somos un poco más maduras, como personas que hemos vivido un poco más de experiencia, nuestra responsabilidad es servir de guía, servir de faro para que las próximas generaciones digamos que sean una sociedad, una generación de bien, lo más posible, porque bueno, la cosa van, la cosa tan difícil. Pero sí, somos seres humanos y el ser humano ha logrado tanto durante miles de años, entonces debemos seguir poniendo nuestro granito de arena para que continúe siendo así.